tardes. La verdad que agradecerte mucho que te hayas venido hasta la Cámara Empresarial para poder hablar con nosotros y evaluar un poco las preguntas que tenemos en el sector. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, como muchos ya sabrán, este año, esta semana, la Cámara Empresarial está cumpliendo 57 años de trabajo, donde básicamente seguimos la hoja de ruta del trabajo desde el inicio fue profesionalizar el sector empresarial y articular entre lo público y lo privado para generar las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial en el departamento de Maldonado. En ese marco fue que hicimos una serie de reuniones días pasados con la Cámara abarca todo el departamento de Maldonado, nos reunimos con el sector del agro, con el sector de industria y comercio, nos reunimos con lo que es la parte de construcción, de turismo, de transporte. De todos esos fuimos sacando, relevando las distintas inquietudes que había y luego hicimos un llamado a todos los socios de qué le preguntarían al próximo intendente. De todas esas consultas que fuimos recabando, sacamos las 10 preguntas, que va a ser la dinámica de hacer las 10 preguntas y luego va a haber un espacio para que nos cuentes las propuestas y los proyectos que tienen y bueno, eso sería un poco la dinámica. Yendo a la primera pregunta, es la edificación urbanística, Centro de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis. La Cámara en el año 2022 realizó un estudio propositivo que fue entregado a la Intendencia de Maldonado y ahora se lo entregamos a usted en este momento. Este estudio se contrata desde la Cámara debido al crecimiento sostenido de la población del parque automotor de zonas urbanas y la presión que ejerce el turismo sobre la infraestructura existente, especialmente en Maldonado, Punta del Este y Piriápolis. ¿Usted tiene previsto desarrollar un plan de ordenamiento urbanístico integral para estos centros urbanos? Sí, primero existe un plan. En el 2008 se terminó de aprobar las directrices del plan de ordenamiento territorial de una forma participativa con los 8 municipios y después lo que se dio a llamar el plan de la aglomeración central, que es el eje Punta del Este marcado por San Carlos. En ese proyecto de la aglomeración central, al terminar nuestro gobierno, se había avanzado en el marco del uso de los suelos, la definición de las zonas de logística que se vinculaban a través de la 39 y se estaba intentando resolver el acceso a la ruta 39 sin tener que entrar a San Carlos por el camino a Los Aires. Ese plan de ordenamiento le ponía un límite a la ciudad a través de la perimetral o rampa perimetral y generó normas para que las avenidas principales se pudieran construir en altura. Se expandió la inversión en infraestructura vial, particularmente Juicio Ferrer Lunate, esta que sale de Bombero, Córdoba. Y también comenzamos con la primera parte de la creación de Avenida Iguá y Camino de los Gauchos. Juicio Ferrer Lunate se entronca con la perimetral y hay que pensar en la continuidad de esta inversión en obra vial. El plan de ordenamiento es un desafío que tenemos, que está vinculado a lo que llamamos nosotros el Pacto Urbano, que no es un nombre que hayamos inventado. La Facultad de Arquitectura en una presentación, en la Liga de Fomento, y hago un paréntesis, también junto a la fórmula que está unido con la Liga, con el sector gastronómico, con los hoteleros, con la Cámara de Comerciantes Minoristas de Maldonado, con la Sociedad de Criptología, con la Instituto Coordinadora de la Institución del Este y con la universidad. Y ahora venimos de una reunión de clúster universitario hace 3 horas. En esa estrategia de desarrollo, Maldonado tiene enormes fortalezas y la Facultad de Arquitectura, quienes buscan el nombre de ella, plantean hacer un pacto urbano, es decir, a modificar ese plan de ordenamiento, porque por la vía de las excepciones se han modificado los acuerdos definidos por la Junta que le dio el marco legal a una forma de mirar el departamento de Maldonado. Y la otra es hacer un pacto social, porque en el marco de ese desarrollo hay una actividad comercial que la Facultad de Ciencias Sociales nos indica
crecimiento demográfico en Maldonado sigue teniendo una vertiente de trabajadores y trabajadoras que vienen del interior y de otros lugares, pero en los últimos años hay sectores de clase media y clase media alta de muy buen poder adquisitivo que han dinamizado el mercado interno en el departamento y particularmente en esta zona de Punta del Este y la capital, junto con la Facu Costera. El dinamismo del mercado interno ha generado la posibilidad de trabajo y empleo que históricamente estaban vinculados a los ciclos de la construcción y la temporada. Estamos viviendo el periodo más largo en un ciclo de la construcción durante 20 años consecutivos. No había pasado nunca en Maldonado esa situación. En el 2015 cerramos esos 10 años, 2005-2015, con 3.900.000 metros cuadrados. De la rendición de cuentas de 2023 hay 3,5 millones de metros cuadrados, lo que implica que va a andar en el mismo número. Y las temporadas, fruto de la situación con la Argentina, la dificultad de cambio, una serie de dificultades han sido magras. Esta parece ser la más buena. No obstante, la capacidad comercial se ha ampliado en el departamento y crece la zona diseñada como zona logística en el eje de la 39 y la perimetral de forma exponencial. Se han creado microcentros en distintos lugares de la ciudad que generan distintos núcleos y nudos de conflicto en el tránsito. Y tenemos una dificultad enorme con el transporte colectivo de pasajeros, que aspiramos a cambiar una matriz energética, generando grandes troncales, eje 39, San Carlos de la Punta del Este, eje La Costa, de José Ignacio hacia acá y de zona oeste hacia Punta del Este, con líneas locales que lo atraviesen y desestimulen la utilización de vehículos individuales. Para eso aspiramos a acordar con el Gobierno Nacional la compra de unidades y lo que estamos definiendo en el caso de ese gobierno, si esas líneas compradas por el Estado a través de un fideicomiso, porque es una utilización que va a llevar mucho tiempo, la tercerizamos la gestión de base a la capacidad de empresa integrada que hoy existe. Quiero decir francamente que debemos salir del concepto de que la excepción es la norma, que debemos un impacto urbano que significa incorporar inclusive a los desarrollistas, a las organizaciones empresariales y también al Estado gubernamental y nacional, porque Maldonado no tiene límites salvo que nosotros lo defendemos. Con respecto a ese plan de ordenamiento, ¿me queda un minuto? Sí, damos un minuto para que lo tengan y después seguimos con las preguntas. Ayer acabamos de estar reunidos con el claustro universitario. Y es oportuna en este momento porque nos estamos imaginando, teniendo en cuenta que ahí está el CURE y hay universidades privadas, que hay un desarrollo importante de pequeñas, medianas y grandes empresas y que dentro de esa migración interna, clase media y clase media alta, hay sectores de la sociedad que tienen más de 60 años, profesionales universitarios, académicos, empresarios. Y estamos pensando donde estaba el Kennedy, instalar allí en el eje Aparicio-Saravia, que era un proyecto de desarrollo que está tomando cuerpo, fruto que la inversión está girando a la espalda de la costa porque se agotó el frente costero, con la idea de generar esa masa crítica que está en condiciones de aportar, más la institucionalidad académica, el gobierno departamental y nacional y las cámaras empresariales, un polo tecnológico que permita aportar en materia no solo ambiental, el plan de ordenamiento, cómo utilizar inteligencia artificial, cómo generar escenarios virtuales para ver cómo el comportamiento del tránsito, de la composición social. La pobreza se incrementó en el doble de los niños de 0 a 12 años, hay un problema de distribución que hay que atender por más rigurosidad científica. Pero también es cierto que el proyecto de desarrollo tiene que no solo ser el atractivo de la residencia permanente, turística o el desarrollo de la construcción. Y estamos en óptimas condiciones. Departamentos impactamos. Sería un modelo que incorpore el tema de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para la gestión de la intendencia para el sector privado y también para la producción de productos de esas condiciones que se han ido creando en los últimos 20 años. Muchas gracias. Ahora retomo un poco la segunda pregunta era de política tributaria municipal. Para garantizar una política tributaria municipal previsible, equitativa y adecuada a la realidad de las MIPYMES del departamento,
hay que evitar aumentos imprevistos y fomentar el cumplimiento voluntario. ¿Está dispuesto a revisar aquellos impuestos y tasas que en comparación con las del resto de las intendencias a nivel nacional se separen de la media? Estuvimos siempre dispuestos. Yo quiero recordar, porque me parece que es oportuno, que antes del 2010, en Uruguay la patente de abogados era la feria persa, y que cada intendencia ofrecía la patente como el producto más barato para competir. El gobierno de José Mujica y el Congreso del Intendente acordó un mecanismo y hoy tenemos una patente. En ese mismo gobierno se generaron las bases a través de SUSIBE para poder hacer un seguimiento y reglamentar normas, entre otras, el tema de poder sacar a la libreta con una serie de elementos que se soliciten en toda la intendencia los mismos criterios. Permitió la unificación de patentes, que el sistema de multa y de sanciones se ha cargado al sistema de SUSIBE teniendo criterios uniformes y únicos. Eso incorporaba la tecnología. Yo diría que la estamos subaprovechando. Cuando hablaba en el primer punto, estoy imaginando que toda esa carga de información que tiene la intendencia en el marco de la movilidad urbana, hasta desde el punto de vista de la cantidad de comercio, de la escala comercial, del manejo de las ganancias o sobrevivencia según los sectores, usando información con el Estado social nacional moderno, podremos estar ajustando mecanismos de unificación, ya no de las patentes o de las multas, sino criterios vinculados a algunas tasas que en algunos departamentos se repiten y yo creo que le quitan competencia a la industria nacional. El concepto localista, de proteger nuestra condición local, yo recuerdo en la década del 70, cuando la carne de canelones no entraba a Montevideo, y hay límites de la frontera de los frigoríficos. Creo que eso somos un país en escala humana, territorial, muy humana, y hay que humanizar esos aspectos. Y aparte, no hacen el ingreso principal de la intendencia de esas tasas. Es más, deben tener como objetivo una contrapartida, velar por la calidad de los servicios comerciales que presta el comercio y por el usuario final del producto a quien le vendemos, que debemos asegurarle la calidad de ese producto. Y no cabe duda que ese rol está en manos de las intendencias, pero que debemos asegurar que la competencia en el marco de precios que pueda elevar la calidad y reducir los temas de inflación tiene que ver con evitar los costos burocráticos de tasas innecesarias o reducirlas aceptando su rol de tasa y no de impuestos. No obstante, quiero decir que me sigue preocupando que empresas muy importantes como la Coca-Cola, Botas, Cardona, las empresas colas, o las grandes cerveceras que están monopolizadas, particularmente en manos extranjeras, y que han tenido conflictos con nosotros para la fijación de los precios de las tasas, pero que bien utilizan nuestra infraestructura, carretera y avenidas, son sectores que se han negado rotundamente al pago de las tasas y no han ganado en el campo judicial. Creo que tenemos que buscar mecanismos de la distribución de las cargas tributarias, incorporando conceptos de justicia, donde los sectores y empresas de mayor envergadura tengan mayores posibilidades de contribuir en beneficio de que la pequeña y la mediana empresa pueda llegar a ser competitiva dándole oxígeno, porque los recursos se precisan. Lo mismo digo para las grandes superficies o un comercio. La relación con respecto al metro cuadrado deja mucho que desear de la forma que se cobra. Son elementos que en el pacto urbano y social debemos ir a un acuerdo. No nos planteamos innovar ni imponer en materia tributaria. Tenemos que buscar un punto de equilibrio donde los tributos sean un elemento de estímulo al desarrollo, de ese estímulo a lo que creemos que la semana no, y que a su vez propenda, junto con el conocimiento, la investigación, a innovar y evitar frustraciones empresariales y asegurando mercados que tiendan a crecer. Muchas gracias. La tercera pregunta habla del impuesto a la cartelería. ¿Sabía que el impuesto a la cartelería del departamento de Maldonado es el más alto del país, llegando en algunos casos a superar el valor de la propia contribución inmobiliaria? ¿Sabía que hay empresas que han sido intimadas a realizar pagos de 4 millones de pesos anuales por la cartelería de un local comercial
cuando en Montevideo por el mismo cartel se abonan 5.500 pesos. ¿Cuál es su compromiso para revisar y corregir esta carga tributaria que afecta directamente la visibilidad, promoción y prestigio de los comercios locales, especialmente los más pequeños que pierden acuerdos comerciales con marcas internacionales? Hay varios conceptos para manejar, no sé ortodoxo en la materia. El primero es la definición de cartelería. Están las cartelerías perpendiculares, las cartelerías sobre los locales, hay un problema de contaminación visual en el mismo aspecto de la cartelería. Sufrimos tener conflictos por estos temas en el país, en el gobierno. Y creo que va a ser un conflicto del desarrollo de la ciudad y lo tenemos que tomar con naturalidad. Es un conflicto que solo el diálogo no podrá resolver. No puede ser el objetivo de la cartelería un mecanismo de recaudación. Debería ser un mecanismo de ordenamiento de la cartelería y deberíamos ser más restrictivos para aquellas cartelerías que contaminan la ciudad. Contaminan la visión de la ciudad, que la ciudad pierde su identidad. Que es escaso, parte del patrimonio histórico de la ciudad de Maldonado no es el mismo que San Carlos, pero la cartelería no contribuye en nada, genera solo la señal de comercio. O sea, yo creo que era una norma que establece qué tipo de ciudad es el pacto urbano y que en definitiva nos diga cuáles son las dimensiones que aceptamos. Que aceptamos en el marco de ese diálogo, porque la competencia en el marco de la publicidad de la cartelería puede darse muy válida con la ley del mercado. La pregunta es que si no me importa cuántos son los metros que tiene, porque cobro más, deja de ser una estrategia de desarrollo de la ciudad y la cartelería. Y creo que eso tenemos que modernizarlo en esa materia también. Los aspectos tributarios que no quiero dejar de tratarlo, porque supongo no hace referencia solo a la cartelería o a una pregunta muy específica. El Maldonado es un desorden tributario. Se ha hablado mucho de la tasa de turismo, cómo se cobra y quién se cobra. Yo creo que la intendencia tiene que destinar recursos, porcentaje de recaudación para la promoción del turismo y no es necesario usted. Pero a su vez hay un problema de justicia tributaria. Desde el punto de vista comercial, pero quienes vienen a comprar los comercios viven en esta ciudad y no necesariamente viven todos en Punta del Este. Tenemos dificultades de gente que contribuye muy poco y que especula con suelo potencialmente transformable. Un conflicto que tuvimos durante los 10 años, se llama chacras marítimas, con mansiones que es importante. Y sin embargo, en muchos casos estoy seguro que hay ciudadanos de la ciudad de Maldonado y San Carlos que pagan más que esas chacras marítimas. Lo que quiero decir, el beneficio que se existe, el estándar de vida, la calidad y condiciones de vida, no puede ser sostenida con un suelo preso de 5 hectáreas, ahora de 3 por la luz, sobre la base de tener beneficios al estímulo de capturar terreno que no se equilibra a 90, a 900 o 1000 metros del mar y que termina siendo especulación inmobiliaria de suelo. Entonces, creo que tenemos que manejar un concepto moderno en materia de aforo catastral con mayor rigurosidad científica y que nos permita, sobre esa base científica, tomar las decisiones tributarias que estimulen al vecino, al ciudadano que tiene más dificultad económica y también al pequeño o mediano empresario, entre que tiene más plusvalía, tendrá que contribuir más o utiliza más los servicios de la ciudad. Un ejemplo. Perdóneme, pero supongo que cualquier socio de esta Cámara, en un negocio que saca cajones, cajas, que tiene un montón de basura que vuelca al contenedor, la escala de un almacén, como algo se mediano porte, no es el enemigo de una gran superficie de otro gran negocio. Y el costo de la ciudad se mide también, se levanta el camión colector con esa carga. Yo creo que hay algunas cosas que tenemos que sincerar, porque si no, los pequeños y medianos comerciantes están subsidiando a aquellos que tienen más. Tenemos que buscar formas alternativas, no castigar, tenemos que buscar formas de equilibrio racionales entre el servicio que se presta y los costos que tiene para la ciudad. Si la ciudad se sigue extendiendo de esta forma, la mancha lo baja, lo cambiamos de criterio, la ciudad hay que hablar desde el punto de vista de la sostenibilidad, no solo ambiental, sino desde el punto de vista de la construcción. Vamos a la cuarta pregunta. Desde la implementación del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos, la mayoría de los departamentos del país han adoptado una lógica unificada y simplificada para evitar la duplicación de trámites y costos.
Sin embargo, en Maldonado, según la resolución 9060/24, la Intendencia ha resuelto continuar cobrando sus propias habilitaciones, además de los costos ya generados por el rutanero, lo que implica en la práctica un sobrecostos para las empresas que deben habilitar productos y vehículos. ¿Está dispuesto a revisar esta resolución, evitando duplicaciones que afecten la competitividad y la formalidad de las empresas locales? Yo vi que ya hoy, la pregunta cuando me adelanté, pues tuve la oportunidad de invitarlo con la cultura. Pero los impuestos no son un concepto para nosotros ortodoxo. El impuesto es un mecanismo que permite, primero, el desarrollo de un territorio que necesita servicios, infraestructura, servicios sociales para los sectores que tenemos que incluir, si no habrá posibilidad de desarrollo sostenible, política social, que privilegie el medio ambiente. Los tributos son necesarios para la gestión y la administración por parte de la Intendencia de metas y objetivos. Y deberíamos trabajar más sobre programas de la Intendencia que se financian de la renta general de la Intendencia con impuestos nacionales, sabiendo más bien lo que queremos que lo que gastamos. Hoy tenemos una particularidad que los gastos de funcionamiento de la Intendencia vienen creciendo de forma sostenida y bajan los niveles de inversión. En el año 2015 y hoy, el gasto de funcionamiento se incrementó en el orden del 25-30% y la inversión pasó del 26% al 12%. Es decir, tengo dos formas de medir eso. Una es con absoluta honestidad intelectual y es si la ciudad extiende el campo de acción, su territorio, tiene que andar, tener más contenedores, más luminaria, tiene un costo. ¿Y por qué lo revolucionar si tengo más contribuyentes? Entonces, o no se está cobrando a los contribuyentes, o hay una carga injusta en la forma que se contribuye. O se gasta más. Entonces, ahí creo que el aspecto vinculado al sector empresarial, cuando planteábamos este concepto de pueblo logístico, de pueblo tecnológico, cuando planteamos avanzar en materia de eficiencia, quiero recordar que en el segundo gobierno hicimos dos experiencias. Una era un estudio del impacto del déficit de la Intendencia, que era de 48 millones de dólares, y que nos costaba por quinquenio unos 2,5 millones de dólares de intereses. Y como era un momento oportuno para tomar deuda blanda, se pidió a una universidad privada un estudio en esa materia. Y hoy, a nombre de ese estudio, la Intendencia cerró el 2023 con 157 millones de dólares, una recaudación de 300 y pico, están en el 52 o 55% de la recaudación. En aquel momento el déficit, cuando lo dejamos, era el 29% de la recaudación, el déficit de 48 millones. Lo menciono esto porque una de las cuestiones que nos pasaba con los empresarios de Maldonado es que la Intendencia demoraba hasta 3 y 4 meses en pagar. E hicimos un convenio con sectores empresariales, con una consultora privada, y revisamos todo el sistema, desde el ingreso, desde la adjudicación de una compra hasta el pago. Y se superponían una serie de trabas burocráticas, pasaban por los lugares. Eso se redujo a 7 días. Y fue fruto de un acuerdo que se hizo con el sector empresarial para ver dónde estaban las dificultades. Quiero decir que nuestra cabeza está abierta a encontrar las dificultades y a buscar soluciones. Con esto intento responder, con este criterio, que la apertura para promover a la pequeña y mediana empresa y eliminar aquellos aspectos innecesarios, burocráticos, de costo para el Estado, y que a su vez lo transforme más eficiente, va a estar como una guía de acción. La quinta pregunta va un poco en la línea de lo que venía cerrando. Normativa obsoleta. Desde la Cámara creemos necesario revisar, actualizar y eliminar la normativa obsoleta, redundante o innecesaria, que hoy afecta el funcionamiento cotidiano de las empresas del departamento. Por ejemplo, la habilitación de higiene. Aunque el comerciante haya realizado el pago anual, se le siguen exigiendo presentar el recibo en papel ante una inspección, lo que evidencia una lógica administrativa superada y poco eficiente. ¿Estaría de acuerdo en crear una comisión de desburocratización departamental? A ver,
la primera cuestión. Mencionaba ese ejemplo, ¿no?, de lo que demorábamos en pagar, analizamos las causas con el sector privado, las revisamos y logramos mayor eficiencia. Quiero decir que en el mes de octubre de este año pasado hubieron facturas que se definieron pagar en febrero. Aunque exista la voluntad de mostrar las causas y cómo resolverlo, hay una decisión política y financiera. Porque si no, la burocracia parece algo como en abstracto. Y la burocracia es una necesidad de cualquier organización, pública o privada. Entonces, si usted no tuviera las personas trabajando en esta Cámara, no funcionaría. Usted podría venir, lo que sé conmigo, pero no había que emprender acá. La burocracia para mí no es un término doloroso. Creo que es parte de la necesidad de un Estado o de cualquier organización empresarial que tiene niveles de gerenciamiento de personal que ordena la tarea. Por supuesto que el sector privado al final le tiene que dar positivo. Y en los costos de la intendencia, yo creo que tenemos que ir a una intendencia más eficiente y como no veo una intendencia productora de bienes y de servicios, sí veo una intendencia que gestione, planifique, gestione y controle. No hemos aprendido que no somos eficientes construyendo calles, cordón cuneta, como lo hacen las empresas privadas. Ahora queremos tener testigos y no descartamos lo que quisimos promover en el primer periodo y no pudimos, que era la asociación pública-pública o pública-privada. Podemos generar empresas que compitan con el sector privado para generar precios. Porque cuando liberamos al mercado muchas veces quedamos impuestos a lo mejor de las empresas privadas. El metro de carpeta asfáltica en el 2005-2008 era uno, y hoy la asociación y los clústeres de empresas funcionan porque ha habido un gran desarrollo en inversión. Se nota en el parque maquinario, por ejemplo, estoy hablando de obras viales. Entonces no cabe duda que el mercado juega y el Estado un rol importante. Y ese rol no lo voy a negar, lo voy a reafirmar. Si en el rol de los privados, sin la competencia de los privados y sin reglas claras del mercado, es imposible funcionar. No se puede fijar el precio arbitrariamente y solo la eficiencia de la empresa debe ser el factor que permitiría ser más competitivo. Pero como tenemos desafíos por delante, que nos demanda cada vez más asociación, no descartamos entonces la posibilidad de crear instrumentos de este tipo. Lo hicimos con la recolección de residuos en San Carlos. Quiero recordar que en el 2008 licitamos con la anuencia de la CUT, y con respaldo por una parte de la bancada del Partido Nacional, la recolección de residuos, estaba así, los cuatro en Hacienda, Pedro González y Mauro Mendiburo, y era una inversión del orden de los 8 millones de dólares en aquel momento, era una fortuna. Y sabemos que la amortización de eso, tenemos que pasar de un sistema que tenía contenizado el 20% del territorio a un sistema que contenizara el 90% que hicimos. Y eso significó eficiencia y resolver problemas hasta de perros en la calle que rompían las bolsas. O sea, hay el rol del privado así y dejamos como ente testigo en la ciudad de San Carlos. Quiero decir con absoluta honestidad que los mecanismos de auditoría nuestra propia no logramos nunca saber cuál es el costo real de la recolección de residuos de San Carlos. Lo digo autocríticamente, porque Matías vino, está igual, pero nosotros no tenemos forma de mostrarlo. Lo que aprendimos también en ese proceso es que el primer tramo de la perimetral que hicimos era de mala calidad. Y en el segundo tramo, cuando la licitamos, hay respaldos de las Naciones Unidas que crean capacidades técnicas. Ese contrato nos costó $500,000, pero en el segundo tramo de la perimetral es infinitamente superior en calidad del primero. Y lo que está claro que fallaron los primeros fueron los controles de la intendencia. Y es cierto que la intendencia tiene límite para esos controles. Lo que es necesario aumentar mucho es por bienestar. Estoy hablando de eficiencia del sector privado y del sector público. En ese proceso de competitividad, en ese proceso de eficiencia, yo creo que el desafío que tenemos es incorporar, avanzar en lo que fue el expediente electrónico. Instalamos también en el 2008. Yo estoy reunido con otro sector de profesionales, con parte del equipo. Hay gente que no tiene acceso a la vía electrónica.
hay que hacer un acompañamiento a la gente para desarrollar sus derechos ciudadanos. Pero no cabe duda que la informática llegó para quedarse. Y lo que no es posible es que un funcionario lleve, un ciudadano profesional o un ciudadano cualquiera, lleve el papel, el expediente a la intendencia, lo presente, vuelva a los 15 días y como no está el funcionario que lo recibió, no le puedo dar trámite. Digo, no es porque está de licencia. O sea, lo que nos estamos imaginando sobre la base de ese polo tecnológico, de innovación, de investigación, de buscar soluciones entre el mercado, el Estado, los privados, es la necesidad de cargar. Y hago un paréntesis para continuar. En el último gobierno de Frente Amplio hicimos el primer reconto de normas vigentes que se llamaba el digesto municipal. Había una serie de normas, muchas de ellas en contradicción, que contratamos como empresas en una licitación, y hizo un digesto que lo aprobó la Junta. Es un elemento que ninguna de las normas entra en contradicción con la otra. No sé cuál es la situación actual del digesto, si es público, si se puede acceder a él, desconozco eso. Pero una primera base tecnológica que permitía que cualquier ciudadano con una computadora ingresara y dijera, ya se verifique y lo verifica el comercio, que estas son las normas. Lo que nos vamos planteando ahora es incorporando la inteligencia artificial fruto de las tareas de ese pueblo tecnológico. Si innovamos, si hacemos comer, si pagamos, si contratamos, no podemos lograr nivel de eficiencia mayor, porque si el mismo expediente se lo corrigiera a la máquina, cuando usted va con el papel, va con el 80% del expediente aprobado. Y no hay nadie que pueda dudar que el funcionario tramitador no lo puede parar. Entonces, tenemos que empezar con otra cabeza, desde un concepto desde la burocracia, incorporando las nuevas tecnologías que transforman más eficiente la relación entre la sociedad y la administración, teniendo en cuenta que aunque hay sectores muy postergados que existían el plan Ceval, la lacto para el cuidado, no saben cómo se accede. Y ahí ya es mucho más capital, territorial, de trabajo. Por eso es la parte central. Muchas gracias. Ahora voy a ir a la pregunta 6, lo que les digo que es mi primer día de entrevistador. Sí, trate de acotar un poco la respuesta porque no me va a dar el tiempo y después me van a respirar a mí. ¿Vale? Pero me da cosa cortarla, por eso le digo. Bueno, vamos a la pregunta 6. Final de obra y habilitación de bomberos. En el departamento de Maldonado, ordenar la final de obra se ha vuelto un proceso complejo y muchas veces incierto debido a la constante modificación de normativas vinculadas a habilitaciones de bomberos y a los extensos plazos burocráticos. ¿Está dispuesto a liderar desde la Intendencia una mesa de trabajo con bomberos, técnicos y actores del sector para actualizar y armonizar la normativa vigente con el objetivo de que la habilitación sea la norma y no la excepción? Cortito. Ahí tenemos 3 minutos más o menos y ese es el cronómetro. Gracias. Sí, estoy dispuesto a liderar una cuestión, porque créanme que cuando se impuso esa norma vinculada al Ministerio del Interior que necesitaba la firma de un arquitecto para que el bombero lo habilitara, una de las críticas que yo no pude dar respuesta y no tengo respuesta es porque demora tanto, pero también el costo que tiene. Yo sí que el costo como verdulero, comerciante, a veces es impactante. Estoy dispuesto a liderar el intercambio con el Estado Nacional mecanismos que aseguren el cumplimiento de la norma, no de la excepción, de la norma, porque tiene que dar seguridad en materia de que se habilita ese comercio. Y tiene que ser un criterio más justo. Hay quizás gente que no le pese tanto, no tenga más influencia para lograrlo, pero hay gente que le cuesta. Es muy caro. Sí, estoy dispuesto a, en el marco de ese diálogo social que promueva no solo que los sectores más pobres accedan bien el servicio, sino que la pequeña y mediana empresa está en mejores condiciones de competir y ayudar a quitar, dando todas las garantías del derecho a que sea más rápido. Gracias. La pregunta 7. Y menos costoso. Sí. Informalidad y contrabando. Es de público conocimiento la venta de artículos de contrabando en las ferias de las diferentes ciudades de Maldonado. ¿Cómo piensa controlar esta situación? Yo no tengo pensado. Buena la pregunta porque me la hicieron durante 10 años de intendencia. Teníamos un equipo inspectivo que dependía de la dirección de higiene y del ambiente y que muchas veces se hizo intervenciones con la policía. Aparte,
se daba también la situación de lo que se llaman aquellas personas que roban y venden en algún lugar donde se ven hasta aplicando. Es un tema de alta sensibilidad y que hay que, yo lo que creo que es lo siguiente, si redujéramos los niveles de pobreza y de oportunidades de trabajo mejor pago, lo que creo que se puede dar el fenómeno es que gente que venía del interior y que hoy capaz que vende en una feria, pagazo que hoy puede ser Brasil, ¿no? Que es de Argentina, que puede ser Argentina. Cuando el trabajo es bien pago y de calidad, aún siendo joven la gente se va a hacer el peón de la construcción, no sucedía con la otra cuestión es que tenemos que definir bien lo que son las ferias. Lo que veo en las ferias es que cada vez menos tiene un componente de alimentos. Era la feria convencional, vecinal, de la verdura, la fruta. Y pasa a ser un gran shopping a cielo abierto. Quiero decir que con absoluta honestidad, que conozco gente que desde que yo era joven vive de eso, de su ingreso. Y, a ver, no tiene la globalidad que nos imaginamos. Ahora, el problema que hay allí es cómo ingresa esa mercadería. Y yo creo que igual con la batalla contra las drogas, y un montón de cosas más, hay aspectos que hay que brindar a las fronteras, serias actividades, tuvimos el gobierno nuestro también. Tenemos mayores mecanismos de control, porque si bien es cierto, el contrabando de esa característica es un aspecto, pero realmente me preocupa mucho más otro contrabando que pasa, en la cual ya no somos iguales sobre la institución, sino de entre ellos la droga. La pregunta 8 dice, compras públicas con impacto local. Las instituciones como nuestra Cámara, con más de 3.500 empresas vinculadas de forma indirecta, muchas veces son un filtro para poder acreditar la buena salud y trazabilidad de las empresas que se vinculan a nuestra comunidad, lo que fomenta la calidad. Por esto, ¿está dispuesto a incluir en las compras públicas de la Intendencia una ponderación especial para las empresas que estén afiliadas a instituciones como puede ser eventualmente la Cámara Empresarial de Maldonado? No. Tengo un concepto de la libertad y de la democracia que no, que se da algunos segundos. Porque sería lo mismo si tuviera que definir en una licitación de una obra que los trabajadores de la construcción tienen que estar afiliados al sindicato. Nunca la compartí en 63 años. Desde 45 años la racionalidad. Lo que sucede ahora es que los gobiernos frente a habían 8 ordenadores de gasto, 9 ordenadores de gasto secundarios, que era el director de Hacienda, primero el intendente, el director de Hacienda, o que le entregara, y 8 alcaldes o alcaldes municipios, que eran los ordenadores del gasto. Y la intendencia adjudicaba a los municipios los recursos que proporcionalmente le correspondían, en función de la extensión del territorio, de la cantidad de población y las necesidades básicas insatisfechas. Si bien es cierto, los municipios en muchos casos no tenían capacidad de ejecutar licitaciones macro, que se le hacía la intendencia, y a veces convenía hacerlas centralmente. No podemos intentar hacer 4 calles en el municipio tal, 6 la otra, es decir, hay algunas licitaciones que son centrales, la regulación de residuos, por ejemplo. Lo que sí estimulamos con ese proceso de centralización y de concentración de las facultades del municipio, que es el ordenador de gasto y el alcalde, el ordenador de pago, es que los recursos de intendencia se invirtieran en cada una de las localidades. En ese proceso, lo que hubo durante los 10 años de gobierno fue más recursos en cada uno de los territorios, a recentralizarse. El ordenamiento del gasto de los municipios hoy no tienen capacidad de compra en los territorios y esto se estimula, incluyendo la ciudad de Maldonado, al propio municipio de Maldonado. La pregunta 9. Acceso a la información. La Cámara está desarrollando un observatorio económico vinculado al desarrollo empresarial local, por lo que queremos tener el compromiso del futuro intendente de que vamos a poder tener acceso a la información que se solicite de forma ágil para poder darle sostenibilidad al proyecto,
más allá del alcance de lo que es la ley de acceso a la información pública, ¿se compromete a apoyar esta iniciativa y de qué forma? La primera cuestión es que cuando creamos el expediente electrónico, creo que fue sobre finales de 2008, estaba todo preparado y la decisión de tomarlo al gabinete la tenía, evidentemente, pero la preocupación era de algunos funcionarios porque tenían que iba a pasar con ellos. Y la pregunta que se le hizo al intendente en el momento es, ¿cuál es el alcance del expediente electrónico? El alcance es transparentar las decisiones y los trámites de independencia. Que los técnicos preguntaban, ¿qué resoluciones se van a publicar? Todas. ¿Y cuánto nos damos? ¿Un mes de plazo o no? Tienen 48 horas para publicar. El intendente y los directores. Lo que quiero decir es que la transparencia es parte de nuestra genética, pero no por concepto de ser más guapos, ¿no? Porque la transparencia lo único que nos asegura es que desde el otro lado hay un vidrio transparente, nos está mirando y nos ayuda a corregir. No es el que nos mueva temerariamente por la administración. Cuanto más expuesta está la administración en términos de transparencia y más se ve, es más fácil corregir y combatir la corrupción. Y ese proceso es un salto y sello. Desconozco el proyecto en el que están trabajando. Lo que les puedo asegurar es que si llegamos al gobierno, el expediente electrónico va a volver el intendente y los editores a publicar en las 48 horas la resolución. Que no va a haber que usar la ley de acceso a la información pública, como no se utilizó en nuestro gobierno porque se entraba en los delitos. Y la otra cuestión en materia de transparencia es que hay algunos procesos de toma de decisiones del gobierno parlamentario y los gobiernos locales que la tenemos que tomar en acuerdo con los actores sociales involucrados. Eso significa no delegar en los sectores privados, de trabajadores o empresarios, la toma de decisiones, pero si así no hay consenso, lo que aprendimos es que las resoluciones no son suficientes. Se podrán tomar administrativamente una serie de decisiones, pero si no hay acuerdo, no hay una masa muscular y un hábito y una cultura de construir acuerdo, inmediatamente la autoridad se buscará la forma de evadirla. Entonces necesitamos como más espalda para tomar esa decisión. Y a veces los caminos son más lentos, pero los resultados son más seguros. Bien, ahora llegamos a la última pregunta y después vamos a tener el espacio para crear alguna propuesta más en base al tiempo. Espacio formal para co-crear políticas públicas. Se compromete a incluir al sector empresarial en una mesa permanente de diálogo y planificación estratégica del desarrollo departamental. ¿De qué forma? Yo no le puedo contestar usted porque usted no me está preguntando. Y le agradezco mucho el espacio porque efectivamente me he sentido muy bien. Pero creo 4 cosas que los socios de la Cámara deben saber. O fueron taconistas. Nosotros creamos el Consejo Departamental de Turismo con la participación del sector empresarial, el conjunto de las cámaras empresariales y los trabajadores organizados. Por decreto se resolvió el Consejo Consultivo de Desarrollo de la Construcción y allí participaban las cámaras, la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción, la CICE y el movimiento sindical cuando nos planteábamos hacia qué modelo de desarrollo iba. También estaban convocadas las cámaras empresariales. Quiero decir que no siempre participaban. Y los espacios de participación que se reclaman hay que ocuparlos porque lo precisamos. Estoy pasando una factura miserable. Estoy diciendo que cuando decimos tenemos que ir a un pacto urbano social, tenemos que buscar acuerdos, tenemos que dar de espalda a las resoluciones, hay que buscar otras formas también de participación. Capaz que no es solo la mesa consultiva, que en algunos casos puede ser vinculante, en los planes de ordenamiento, en algunos planes locales era vinculante. No somos partidarios de delegar en la sociedad civil la toma de decisiones del Estado, pero hay aspectos, por ejemplo, en José Ignacio hay acuerdo con los vecinos del lugar, tiene nada que ver con lo comercial, aunque tiene que ver con el inmobiliario, de que los inmobiliarios del lugar no venden terrenos con otra vocación que no sea la norma constructiva del lugar, impacto urbano civil del lugar. La construcción de esa base de acuerdo va a ser una guía para acción permanente. Entonces, no solo lo hicimos, nos sentíamos más seguros y muchas veces dilatábamos la toma de decisiones.
pero apostamos a la construcción de consenso con los sectores empresariales, trabajadores y particularmente la academia, que era quien de alguna forma nos ponía la rigurosidad científica arriba de la mesa. Y muchas veces tomamos decisiones contra esa opinión también, porque se supone que hay quienes de zona que le toman opinión, pero hay un gobierno electo que tiene que llevar adelante, y lo hacíamos con el respaldo correspondiente en la Junta. Entonces, tenemos una vocación de eso, y el camino va a ser crear consejos consultivos vinculados al tema del ordenamiento territorial, el desarrollo en materia de nuevas tecnologías, la promoción de la pequeña y mediana empresa, los aspectos vinculados a los problemas de política, de inclusión social y equidad, y también los problemas de violencia y de gente en situación de calle. Si no vamos a un pacto, no pidamos solo represión, porque la vida demostró que pasamos de 70 personas en situación de calle en 10 años a 500, y que tenemos un problema de salud mental serio y de adicciones serios, la relación entre la cárcel, la salida y el regreso, que nos genera un problema serio, que no alcanza con deportar gente. Necesitamos ir a otro escenario de acuerdo con mayor respaldo a eso. Muchas gracias. Bueno, yo llegué al final de la tarea comentada, así que ahora tiene espacio para que puedas dar el último mensaje y después ya te liberamos. No lo pregunté. ¿Ahí? ¿Acá? No, No. Está bien. Yo, ¿qué tengo un minuto? Te está quedando poco, a ver, sí, porque ya tengo el otro candidato en la puerta. Bueno, yo no debe ser la vía fácil del otro candidato. Debe ser la vía fácil del otro candidato. ¿Puedo? Sí, claro. No, para mí, nosotros habíamos pedido reunión a fines de diciembre con todos los sectores. Agradecemos mucho a la Cámara Empresarial que nos reciba. Ya nos hemos reunido con buena parte de los sectores de la actividad económica, de las fuerzas del capital, del trabajo y de la academia. Necesitamos un pacto urbano social que sostenga un proyecto de desarrollo que podamos abordar de corto, mediano y largo plazo. Las normas deben ser para cumplirse y la excepción nunca se podrá transformar en norma. Si no fortalecemos las instituciones, el rol del Estado, que no es solo un rol policial, sino de búsqueda de consenso entre sectores que pueden tener distancia y de acuerdos que se ratifiquen en normas departamentales o legislación nacional, quedaremos siempre expuestos a la coyuntura y las correlaciones de fuerza que cambian y de la orientación de turno del partido de gobierno. Creo que hay cosas que son insalvables en materia de acuerdo de periodo de 20-25 años, como es el plan de ordenamiento territorial, los planes locales de desarrollo, el manejo de la intervención en obras importantes para el desarrollo como el saneamiento y los aspectos de conectividad y de transporte de los objetos. Y creo que eso nos va a demandar inversiones fuertes que no se podrán amortizar en corto plazo. Necesitamos gran acuerdo para poder sostener lo departamental y nacional. No pueden ser acuerdos coyunturales, lo que quieran utilizar la posición del partido en el momento y que después se olviden. Creo que hay que construir confianza. Y esa construcción de confianza lleva mucho tiempo, pero tiene necesidad también de mucho respaldo técnico y de capacidades, aunque se hable mal de ellas, de capacidades burocráticas para no perder la memoria de las instituciones. Si no, quedamos puestos exclusivamente a los burócratas y no a la